Detrás de los rostros más célebres y las sonrisas que iluminaron una época dorada, se esconden verdades tan oscuras que el tiempo mismo ha intentado borrar. Sean bienvenidos a un viaje sin retorno hacia los secretos mejor guardados de una generación que lo tuvo todo, pero que terminó pagando el precio más alto imaginable. Hoy nos adentraremos en las sombras de un Madrid que vibraba de noche y callaba de día, para descubrir la historia de un hombre cuya mente brillante diseñó el futuro de la cultura, mientras su propia existencia se desvanecía en un laberinto sin salida. Una figura reverenciada en los círculos más exclusivos, un poeta maldito cuyo nombre hoy muchos prefieren no pronunciar en voz alta, porque recordar su destino significa abrir una herida que la sociedad de la época intentó ocultar bajo un manto de silencio y complicidad. Prepárense para conocer la realidad sin censuras, los pasajes ocultos de una biografía que desafió todas las normas y las fuerzas invisibles que terminaron por apagar una de las luces más intensas del panorama artístico. Eduardo nació en un entorno donde las palabras tenían un peso colosal y las apariencias dictaban el destino de las personas. En el seno de una familia de la alta burguesía intelectual, el joven creció rodeado de libros selectos, debates políticos de alto nivel y una presión asfixiante por cumplir con un estándar de excelencia que parecía inalcanzable. Su padre, un periodista de enorme renombre y pulso firme, gobernaba el hogar con una disciplina que no dejaba espacio para la debilidad ni para las desviaciones de la norma establecida. En esa casa señorial, los pasillos silenciosos albergaban una tensión constante, un contraste doloroso entre la opulencia material y un vacío afectivo que calaba hondo en el alma del niño. Mientras el mundo exterior veía en ellos a la familia perfecta, un modelo de sofisticación y éxito, de puertas para adentro, se fraguaba una desconexión emocional profunda que sembraría la primera semilla de una rebeldía incontrolable. El pequeño Eduardo buscaba desesperadamente una mirada de aprobación que rara vez llegaba, sustituida siempre por una exigencia fría que lo obligaba a refugiarse en su propio universo mental, un territorio privado donde las estrictas reglas de su progenitor no podían alcanzarlo. El ingreso a las instituciones académicas más rígidas del país no hizo más que ensanchar la grieta que separaba al joven de su entorno. Aquellos colegios religiosos y de estricta disciplina militar intentaron moldear, mediante el castigo y la uniformidad, una mente que ya se vislumbraba demasiado despierta y desordenada para los cánones de la época. Las aulas se convirtieron para él en una auténtica prisión de muros invisibles, donde cualquier destello de originalidad era visto como una peligrosa muestra de insubordinación. Sin embargo, fue precisamente tras esos muros donde Eduardo descubrió sus mejores armas de resistencia, un arsenal de literatura clandestina y poesía marginada que conseguía de manera oculta y que devoraba durante las largas noches de insomnio. Autores malditos, textos prohibidos por la censura oficial y manifiestos de vanguardia se transformaron en su verdadero escudo contra una sociedad que exigía una sumisión absoluta. Sus cuadernos escolares comenzaron a llenarse de versos oscuros y metáforas punzantes que reflejaban el inicio de una rebelión silenciosa, un rechazo absoluto a la herencia burguesa que le tenían preparada y que él ya no estaba dispuesto a aceptar bajo ninguna circunstancia. Con la llegada de la adolescencia, el conflicto interno de Eduardo alcanzó un punto de no retorno al enfrentarse a impulsos y sentimientos que la moral imperante catalogaba como una aberración intolerable. El despertar de su verdadera identidad se produjo en un escenario hostil, obligándolo a llevar una doble vida desde una edad extremadamente temprana para protegerse de las leyes punitivas y del juicio implacable de su propia familia. El joven comprendió que su forma de amar y de entender el mundo lo colocaba directamente en el bando de los proscritos, en un abismo de peligros constantes donde un paso en falso podía significar el repudio público o algo mucho peor. Fue así como empezaron sus primeras incursiones nocturnas, escapando por la ventana de su habitación cuando la ciudad dormía para adentrarse en los circuitos subterráneos más oscuros de la capital. En esos locales clandestinos, ocultos tras fachadas anodinas, Eduardo descubrió una fauna de seres nocturnos que, al igual que él, necesitaban la protección de las sombras para ser ellos mismos.
Aquellas noches secretas no solo alimentaron su naciente genialidad poética, sino que lo introdujeron en un juego de seducción y peligro del que jamás lograría desprenderse del todo. Buscando un respiro ante la asfixia familiar y social, Eduardo tomó una determinación drástica que marcaría un antes y un después en su evolución intelectual. El joven poeta empacó sus escasas pertenencias y emprendió un viaje hacia el corazón de Europa, buscando aquellos rincones donde las vanguardias artísticas florecían sin el yugo de la censura que atenazaba a su propia patria. Ciudades emblemáticas se convirtieron en su nuevo hogar temporal, espacios abiertos donde la libertad de pensamiento no era un delito, sino una divisa de honor. En esos bulevares y cafés cubiertos de neblina, Eduardo logró respirar un aire de renovación que expandió sus horizontes de una manera que jamás habría imaginado en las calles de Madrid. Fue un periodo de asimilación voraz, donde se codeó con creadores extranjeros, pensadores inconformistas y almas bohemias que vivían al límite de lo establecido. Estos encuentros fundamentales alteraron radicalmente su concepción de la estética y el compromiso artístico, regresando a su mente las herramientas necesarias para desafiar el orden establecido. La experiencia europea lo transformó por completo, regresando con una madurez precoz y una visión revolucionaria dispuesta a dinamitar los cimientos culturales de su tierra de origen. El retorno del hijo pródigo a la península coincidió con un momento histórico de profunda agitación, donde las viejas estructuras comenzaban a agrietarse ante los anhelos de modernidad de una juventud hambrienta de cambios. Sin embargo, el choque cultural para Eduardo fue inmediato y doloroso, pues descubrió que el ritmo de su país seguía siendo demasiado lento y temeroso en comparación con la audacia que él había presenciado en el extranjero. Se sentía como un extranjero en su propia patria, un adelantado a su tiempo cuyas ideas provocaban tanto fascinación como un rechazo visceral en los sectores más conservadores. Lejos de amedrentarse, su carisma magnético y su sofisticación intelectual comenzaron a actuar como un imán poderoso para todos aquellos jóvenes creadores e incomprendidos que vagaban sin rumbo por la capital. En torno a su figura se empezó a articular de manera casi espontánea el núcleo inicial de lo que pronto se convertiría en una auténtica sacudida cultural. Eduardo ejercía una influencia hipnótica sobre sus coetáneos, instándolos a romper con las ataduras del pasado y a fundar una nueva era donde la provocación estética fuera la norma. No pasó mucho tiempo antes de que la pluma afilada del escritor desatara las primeras tormentas en los círculos literarios tradicionales del país. Sus textos iniciales, publicados en revistas independientes y editoriales de resistencia, impactaron como un proyectil de cristal en la apacible y pacata crítica oficial de la época. Con una honestidad desgarradora y un lirismo que rozaba lo prohibido, Eduardo desnudaba las hipocresías de la sociedad burguesa, abordando temáticas periféricas que hasta entonces habían permanecido sepultadas bajo el peso de la tradición. Los sectores más reaccionarios clamaron al cielo ante lo que consideraban una agresión directa a las buenas costumbres, mientras que los jóvenes lo coronaron de inmediato como el profeta indiscutible de los callejones. Sus poemas y crónicas poseían un ritmo vertiginoso que retrataba los deseos latentes de una generación que no quería seguir ocultándose en la penumbra. Cada presentación de sus textos se transformaba en un acontecimiento caótico, un debate encendido donde la palabra se utilizaba como un bisturí para diseccionar la realidad nacional, consagrándolo como una figura tan admirada como temida. A medida que la nueva década cobraba fuerza, Eduardo se consolidó como el auténtico estratega intelectual de una revolución estética que desbordaba las calles de la capital. Mientras los focos de la atención pública se centraban en las caras más visibles y en las bandas de música emergentes, él prefería operar desde la penumbra de los cafés y los sótanos culturales, actuando como un ideólogo indispensable. Sus agudas reflexiones teóricas y sus manifiestos no solo definieron el rumbo de las artes plásticas y la literatura del período, sino que dotaron de un sustrato filosófico a una juventud que, sin su guía, corría el riesgo de dispersarse en la simple frivolidad. En aquellas reuniones de medianoche, rodeado de humo y discusiones encendidas,
dictaba de manera sutil las nuevas pautas del comportamiento bohemio y la transgresión artística. Eduardo poseía la extraña habilidad de conectar corrientes de pensamiento europeas con el sentir de la calle madrileña, convirtiéndose en el mentor secreto de diseñadores, cineastas y cronistas que buscaban su aprobación antes de lanzar un nuevo proyecto al ruedo público. Ese liderazgo intelectual pronto encontró su canal de difusión más masivo y potente a través de la música popular, un territorio que el escritor colonizó con el poder de sus versos abstractos. Eduardo comprendió de inmediato que las canciones de la época necesitaban abandonar las letras banales para transformarse en auténticos himnos de resistencia y crónicas de la vida urbana. Fue así como comenzó a colaborar de forma estrecha con las bandas más influyentes del momento, cediendo poemas cargados de melancolía, misterio y provocación para que fuesen interpretados ante miles de jóvenes entusiastas. Su lírica oscura confirió un sello de distinción único al sonido de la época, elevando el nivel cultural de una movida que ya sonaba en todas las radios nacionales. Sin embargo, esta incursión en el mundo de los grandes escenarios generó un profundo contraste en su propia personalidad, pues mientras su obra era coreada por multitudes en estadios y salas de conciertos, el poeta prefería mantener una distancia prudente, refugiándose en su naturaleza introspectiva y observando el fenómeno con una mezcla de orgullo y silenciosa sospecha. El ascenso definitivo hacia la cumbre de la popularidad trajo consigo las inevitables luces de neón, y con ellas las trampas más sutiles de la celebridad. Convertido en el monarca indiscutible de las veladas culturales y los clubes más exclusivos, Eduardo se vio inmerso en una vorágine de invitaciones constantes, homenajes y lisonjas que empezaron a cobrar un peaje invisible en su espíritu. La noche se transformó en su hábitat permanente, un espacio sin horarios fijos donde el ritmo frenético de las fiestas parecía no tener un desenlace previsto. En ese entorno de adulación constante, el creador buscó en los excesos de la fama un estímulo para mantener despierta su desbordante genialidad literaria, recurriendo a hábitos destructivos que prometían expandir sus fronteras creativas, pero que, en realidad, minaban lentamente su resistencia física y mental. Lo que al principio parecía un juego inofensivo de experimentación bohemia, se convirtió de forma paulatina en una necesidad cotidiana, una dependencia silenciosa que empezó a nublar sus días y a teñir sus mañanas de una profunda desolación. Un secreto a voces que sus más cercanos comenzaban a contemplar con profunda inquietud. En la intimidad de su alcoba, lejos de las miradas de los cronistas de sociedad, el escritor tejía una red de relaciones tormentosas que consumían sus energías con la misma intensidad que su obra artística. Su concepción de los afectos estaba marcada por una urgencia desmedida y un patrón destructivo de posesión y celos que transformaba cada idilio en un campo de batalla emocional. Aquellos vínculos apasionados que la prensa de la época prefería silenciar por respeto al apellido familiar o por simple temor a las normativas de la censura, solían terminar de manera abrupta en medio de reproches mutuos y desgarros espirituales. Eduardo buscaba un consuelo imposible en compañías efímeras, personas que se acercaban atraídas por el magnetismo del genio, pero que terminaban huyendo al descubrir la profunda fosa de desolación que habitaba en su interior. Cada amanecer traía consigo una profunda resaca sentimental que el poeta intentaba plasmar en sus cuadernos, dejando un rastro de versos heridos que daban cuenta de su incapacidad para encontrar una estabilidad duradera en el amor. El precio de habitar la cumbre de un movimiento contracultural incluyó también la amarga experiencia de la traición por parte de aquellos que compartían su mesa y sus confidencias. A medida que su prestigio intelectual crecía, comenzaron a surgir rivalidades sordas y disputas mezquinas por la autoría de manifiestos y letras musicales dentro de su propio círculo de confianza. Antiguos camaradas de fatigas nocturnas, movidos por la envidia profesional o por el ansia de acaparar los favores de las editoriales, comenzaron a esparcir rumores insidiosos a sus espaldas, restándole méritos a su papel como arquitecto ideológico de la modernidad. Eduardo, que siempre se había mostrado generoso al regalar sus ideas en tertulias informales,
Sufrió profundamente al ver cómo se le negaban créditos legítimos y cómo algunos de sus discípulos más aventajados le daban la espalda en los momentos en que más necesitaba un respaldo institucional. Sostener la máscara del creador maldito e infalible ante un público implacable se convirtió en una carga insoportable, un esfuerzo titánico que empezó a desgastar sus defensas psicológicas más íntimas. Eventualmente, el desatendido peaje de sus hábitos destructivos comenzó a manifestarse de manera visible a través de alarmantes señales corporales que ya no podían achacarse al simple cansancio de la bohemia. El semblante del escritor, antes caracterizado por una palidez aristocrática y una mirada penetrante, empezó a reflejar un demacramiento severo y una fatiga crónica que le impedía cumplir con sus compromisos editoriales habituales. Se sucedieron entonces las primeras desapariciones inexplicables del ojo público, semanas enteras en las que su teléfono no respondía y la puerta de su apartamento permanecía firmemente cerrada a cal y canto. En los mentideros culturales se hablaba en susurros de crisis nerviosas y de curas de reposo en clínicas privadas, episodios que sus allegados se esforzaban por encubrir piadosamente bajo el pretexto de un agotamiento creativo. No obstante, quienes lo visitaban de forma esporádica notaban un temblor en sus manos y una pérdida inusual de esa agilidad mental que lo había consagrado, indicativos inequívocos de que un fatal deterioro de su salud se estaba gestando en el silencio de su entorno más íntimo. Mientras la vida nocturna madrileña continuaba su curso frenético, desde el otro lado del océano comenzaron a llegar noticias fragmentadas e inquietantes que los medios locales apenas se atrevían a mencionar. Crónicas médicas y reportajes extranjeros describían una aflicción misteriosa, un enemigo invisible que estaba diezmando a las comunidades artísticas de las grandes metrópolis globales. Al principio, las informaciones eran vagas y se consideraban algo lejano, una anomalía ajena que no tenía cabida en la celebración constante de la Nueva España democrática. Sin embargo, en los cafés intelectuales que Eduardo frecuentaba, la lectura de la prensa internacional sembró una inquietud sorda. Existía una venda en los ojos colectiva, un pacto de negación en el que los creadores de la época se creían blindados por su propia juventud y por el éxito de sus carreras. Se pensaba que el talento y la vanguardia conferían una suerte de inmunidad espiritual frente a las contingencias del mundo biológico, ignorando que el peligro avanzaba silenciosamente por los mismos canales donde discurría su libertad. El velo de la indiferencia se desgarró definitivamente cuando el fantasma invisible comenzó a cobrar nombres y apellidos dentro del entorno más próximo del escritor. Figuras habituales de los clubes nocturnos, pintores prometedores y compañeros de tertulia empezaron a desaparecer de los escenarios públicos de la noche a la mañana, ingresando en centros hospitalarios bajo diagnósticos deliberadamente difusos. El ambiente festivo de la capital se tiñó de una paranoia contenida, un temor que nadie se atrevía a formular en voz alta por miedo a romper el hechizo de la modernidad. Las miradas en los camerinos y en las redacciones se volvieron esquivas, y cualquier signo de debilidad física o pérdida de peso en un colega despertaba sospechas inmediatas y un distanciamiento preventivo. Eduardo observaba este panorama con una mezcla de horror y fascinación literaria, registrando en sus crónicas el cambio de humor de una urbe que pasaba de la euforia al pánico íntimo. Presintiendo que el círculo se estrechaba de manera inevitable alrededor de su propia existencia. El momento definitivo que detuvo por completo el reloj biológico e intelectual de Eduardo llegó tras una serie de exámenes médicos exhaustivos, motivados por un quebranto de salud que ya no admitía más dilaciones. En el secreto de una consulta madrileña, el poeta escuchó la confirmación oficial de que su organismo alojaba a ese huésped implacable que ya causaba estragos en el mundo entero. El diagnóstico cayó como una sentencia inapelable sobre sus hombros, desmantelando de golpe la soberbia del intelectual que creía dominar el destino mediante la palabra escrita. Los primeros días posteriores a la noticia estuvieron marcados por una alternancia destructiva entre la negación absoluta y brotes de una ira sorda contra la injusticia de la biología. Eduardo comprendió que se enfrentaba a una amenaza incompatible con la vida,
un laberinto clínico para el cual la ciencia de aquellos años iniciales no poseía respuestas efectivas ni consuelo, iniciando así un retiro forzoso de los focos que tanto habían alimentado su leyenda. El mazazo del diagnóstico desencadenó una vorágine emocional que aceleró su declive a un ritmo sobrecogedor. Lejos de buscar un refugio de paz y cuidados médicos rigurosos, el poeta reaccionó entregándose aún más a sus viejos demonios, en un intento desesperado por evadir la cruda realidad que le aguardaba al final del camino. Eduardo utilizó la provocación como un anestésico temporal, sumergiéndose en jornadas donde el descontrol parecía su única forma de gritar ante la injusticia de su destino. Sin embargo, el precio de esta huida hacia adelante fue devastador para su ya debilitado organismo. La inspiración, que antes brotaba de manera natural y punzante, comenzó a nublarse bajo los efectos del cansancio extremo y una desesperanza crónica que se filtraba en cada uno de sus actos. Sus textos de este período reflejan una lucidez dolorosa, la obra de un hombre que se sabe observado por una sombra persistente y que asiste, en primera persona, a la disolución de su propio genio creativo. No pasó mucho tiempo antes de que el secreto de su padecimiento comenzara a filtrarse por los mentideros de la capital, desatando un rechazo social de una crueldad inaudita. De la noche a la mañana, los mismos teléfonos que antes ardían con invitaciones a los eventos más exclusivos de la movida dejaron de sonar de manera definitiva. Aquellos creadores, editores y compañeros de la vida nocturna turbulenta que antes suplicaban por un minuto de su atención o por una de sus cotizadas letras musicales, ahora cruzaban la calle al verlo pasar para evitar un saludo incómodo. En los cafés literarios y en las redacciones de las revistas de vanguardia se instaló un murmullo despiadado. Se le señalaba con el dedo y se esparcían rumores malintencionados que lo estigmatizaban sin el menor atisbo de compasión humana. Eduardo experimentó el dolor del desterrado en su propia ciudad, descubriendo la hipocresía de una élite artística que celebraba la transgresión en el papel, pero huía despavorida ante las consecuencias reales de la fragilidad biológica. En medio de ese desierto de indiferencia y traición, un reducidísimo y selecto grupo de confidentes decidió mantenerse firme y leal al lado del escritor. Estas personas singulares, desafiando el estigma social y arriesgando su propio prestigio dentro de la competitiva industria cultural de la época, se convirtieron en un auténtico oasis para el poeta. Se organizó en torno a él un cordón de seguridad invisible, un escudo humano encargado de proteger su intimidad y evitar que la prensa morbosa tuviera acceso al evidente deterioro de su salud. En la penumbra de su apartamento madrileño, estos amigos verdaderos asumieron las tareas de cuidado, acompañando sus largas horas de postración con lecturas, música y conversaciones que buscaban devolverle, aunque fuera por unos instantes, la dignidad del intelectual respetado. Gracias a este amparo silencioso, Eduardo no quedó completamente a merced del abandono, encontrando en esos afectos limpios la fuerza necesaria para afrontar los meses más difíciles de su confinamiento voluntario. Consciente de que el tiempo se escurría de manera inexorable, Eduardo emprendió un esfuerzo titánico por legar un último testimonio escrito a las siguientes generaciones. En los breves momentos en que las fuerzas físicas le daban una tregua, se sentaba frente a su vieja máquina de escribir o dictaba versos entrecortados a los pocos confidentes que permanecían al pie de su cama. Esta producción tardía se convirtió en una carrera desesperada contra el reloj biológico, una batalla donde la palabra impresa era el único medio para vencer al olvido absoluto que amenazaba su memoria. Sus poemas finales abandonaron la ironía urbana y los juegos de la movida para adquirir una profundidad metafísica sobrecogedora, cargada de premoniciones sobre su inminente viaje sin retorno. El análisis de estas obras póstumas revela a un creador que, despojado de los adornos de la celebridad, miraba de frente al destino con una madurez lírica que conmovía a quienes tenían el privilegio de transcribir sus últimas líneas, dejando un testamento literario de una belleza desgarradora. El apartamento madrileño se transformó de manera definitiva en un búnker de cortinas cerradas, donde la luz del día apenas lograba filtrarse para no delatar los estragos de su condición.
Eduardo tomó la firme determinación de aislarse por completo del mundo exterior, cortando los escasos lazos que le unían a la vida pública para evitar que la sociedad recordara un semblante desfigurado por el padecimiento. En la penumbra de ese encierro voluntario, el escritor dedicaba las horas a la introspección profunda, sopesando los aciertos y los errores de una existencia vivida a una velocidad temeraria. Fue un período de balances íntimos y arrepentimientos silenciosos, donde el brillo de las noches de gloria pasada se desvanecía ante la cruda realidad de la soledad. A través de sus reflexiones en la oscuridad, Eduardo analizaba el legado de esa revolución cultural que él mismo había ayudado a edificar, cuestionándose si el precio pagado por la vanguardia y la transgresión constante no había sido, en definitiva, demasiado alto para su propia alma. La reclusión del poeta coincidió con una época de profunda impotencia médica, un periodo oscuro donde la ciencia oficial carecía de herramientas efectivas para contener los avances del enemigo invisible. Los tratamientos experimentales que se aplicaban en los hospitales de la época consistían en cócteles de fármacos agresivos que, lejos de ofrecer una mejoría real, actuaban como paliativos temporales acompañados de severos efectos secundarios. Eduardo se sometió a estos intentos desesperados con una paciencia resignada, asumiendo el dolor físico como parte del peaje de su situación clínica, hasta que comprendió que la batalla médica estaba perdida de antemano. Se produjo entonces una transformación espiritual, un momento de lucidez absoluta en el que el guerrero de las letras decidió deponer las armas y suspender las terapias invasivas que solo prolongaban su agonía. Con una serenidad imprevista, aceptó que su camino terrenal estaba llegando a su conclusión lógica, dedicando sus últimos hálitos de energía a prepararse dignamente para el desenlace definitivo que ya golpeaba a su puerta. El fatídico desenlace se produjo en pleno verano madrileño, cuando la intensidad del calor parecía detener el ritmo de la capital. En la intimidad de su habitación, rodeado de un silencio sepulcral que contrastaba con el bullicio de los locales nocturnos que alguna vez gobernó, su voz se apagó para siempre a la temprana edad de 40 años. Aquel suspiro final cortó de raíz una de las trayectorias intelectuales más prolíficas, originales y desafiantes del panorama nacional. La noticia del evento definitivo corrió como un reguero de pólvora entre los círculos más selectos de la cultura, provocando un escalofrío colectivo en toda una generación de creadores. Para la élite de la movida, aquel suceso significó el fin de la inocencia y la dolorosa certeza de que ya no eran seres inmortales protegidos por el éxito. El reloj pareció detenerse para el movimiento artístico, pues la partida de su principal motor ideológico dejaba un vacío imposible de llenar y abría una grieta de incertidumbre sobre el futuro de la vanguardia. Los días posteriores a su partida fueron el escenario perfecto para que florecieran las lágrimas de cocodrilo y los falsos homenajes por parte de la industria cultural. Figuras públicas, directores editoriales y antiguos compañeros que lo habían repudiado, ignorado y condenado al ostracismo durante sus meses de mayor vulnerabilidad física, se apresuraron a ocupar las primeras filas en las ceremonias conmemorativas. Estos personajes oportunistas pronunciaron discursos laudatorios y organizaron actos solemnes, buscando asociar sus propios nombres al prestigio del genio, ahora que éste ya no representaba un peligro ni una incomodidad para sus carreras. El contraste con el dolor genuino de sus verdaderos herederos artísticos y de las pocas personas que compartieron sus noches de alcoba era desgarrador. Mientras la maquinaria comercial intentaba convertir su memoria en un producto de consumo cultural inofensivo, sus amigos íntimos lloraban en la sombra la pérdida del hombre real, aquel que detrás de la máscara de la celebridad solo había buscado una brizna de comprensión auténtica en un mundo implacable. A pesar de los denodados intentos institucionales por sepultar su memoria bajo el peso del olvido o de maquillar su trayectoria con crónicas descafeinadas, el fantasma intelectual de Eduardo sigue caminando con paso firme entre nosotros. Sus poemas, crónicas y letras musicales han logrado romper el cerco del tiempo, convirtiéndose en auténticos objetos de culto para las nuevas generaciones de creadores que buscan una voz auténtica y despojada de las convenciones comerciales del mercado.
Su influencia secreta se percibe hoy en la actitud de las bandas emergentes, en la estética de los fanzines independientes y en la literatura periférica que se resiste a ser domesticada por las corrientes principales de pensamiento. La historia ha terminado por hacerle justicia al situarlo en el lugar que legítimamente le correspondía, no como un simple animador de las veladas nocturnas de los años 80, sino como el motor ideológico fundamental de una época que cambió para siempre el rostro cultural del país, demostrando que la palabra verdadera posee una resistencia biológica superior a la de sus propios autores. Nos queda, al final de este viaje por las luces y las sombras de su biografía, una profunda e inquietante reflexión filosófica sobre el precio real de la genialidad y los límites de la transgresión humana. ¿Qué cotas habría alcanzado la producción literaria de este pensador maldito si el destino no le hubiera jugado una mala pasada a las puertas de su madurez creativa? Nunca lo sabremos con certeza, pero su trágico desenlace personal nos recuerda con escalofriante nitidez la extrema vulnerabilidad de una élite intelectual que, creyéndose blindada por el talento y la gloria artística, descubrió con horror su absoluta indefensión ante las amenazas invisibles del mundo real. Eduardo sacrificó su tranquilidad, su salud y su propia existencia en el altar de una libertad sin restricciones, dejando un vacío que nadie ha sido capaz de llenar de la misma manera. Su nombre quedará para siempre grabado en los callejones oscuros de la historia del arte como el faro que iluminó un sendero prohibido que pocos se atrevieron a transitar, pero que cambió el destino de toda una generación.